Bueno, buenos días primero. Bueno, pues yo vengo aquí representando a la compañía Vive Energía, que es una compañía mexicana que desarrollamos proyectos eólicos en el país, ¿no? Ok, bueno. Nuestra convicción en un principio es mitigar el cambio climático. ¿Cómo combatir realmente, pues en términos reales, energéticos, esta saturación de CO2, ¿no? Pues emisión de petróleo y esto? Entonces, pues un conjunto de colaboradores trabajamos en una compañía española que hace proyectos eólicos que han colocado la mayoría de la capacidad que hay en México, en el istmo de Tehuantepec, y decidimos pues hacer una compañía mexicana para pues hacerlo de otra manera, ¿no? Y pues empezando a desarrollar estos sistemas de información geográfico que la industria eólica lo necesita por el tema de la complejidad de las instalaciones. Pues el viento a veces hay, a veces no hay. Entonces realmente es una situación súper compleja que se aborda con los sistemas SIG. Entonces pues nuestra convicción es combatir el cambio climático con energías renovables. Ese es el número uno. Estamos muy enfocados en este momento a la energía eólica y pues somos una compañía mexicana, tenemos 3 años en este momento y principalmente nuestros proyectos están en Yucatán, en Mérida, Yucatán, bueno, ahí por la zona. Entonces, pues bueno, vamos a entrar un poco a los SIGs, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿por qué la industria eólica usa SIGs, ¿no? Ya les contaba que el tema de la variabilidad del viento es muy complejo en relación a las inversiones de los proyectos eólicos, porque cuando desarrollamos una central de gas, una central de combustible, no sé, es súper sencillo calcular el ingreso, lo que vamos a ganar, y de esta manera garantizamos el retorno de la inversión. Es decir, si compramos 50 barriles de petróleo, los quemamos y los convertimos en X energía. Ya lo conocemos. Y con el viento no. Con el viento, pues hay viento, pero no sé cuánto. Exactamente cuánta energía vamos a generar en un lugar, en una posición, en un cerro, en una meseta, en una planicie. Entonces, realmente, para cada uno de los proyectos es muy complejo calcular la producción. Y en especial porque la variabilidad de recurso eólico, pues en principio es un tema temporal, ¿no? Sino, pues a veces hay en un día, en estaciones, en meses, en años, y pues inclusive en el ciclo completo que es el año, hay variaciones importantes de como un 20% de energía entre un año y otro. Entonces, pues realmente sin instrumentos estocásticos, o sea, es una moneda en el aire, no lo puedes predecir. Y las inversiones necesitan, ¿no? Ahora sí que quien pone el dinero pues necesita una garantía de cómo y cuándo va a recibir ese dinero. Entonces ese es un problema de negocio que se solucionó con un sistema de información geográfica que contempla lo que es variabilidad espacial primero, ¿no? Ya encontraste un lugar en el que hay cierto viento, ¿no? Sin embargo, al lado, pues a lo mejor hay más, hay menos. Y no nada más eso, sino en las diferentes capas de alturas, pues el viento se disipa de una manera distinta. Es decir, abajo hay menos viento que si nos vamos a 100 metros o 200 metros, o sea, ahí hay otras capas, entonces hay otro recurso eólico y por lo tanto el proyecto es completamente distinto en relación a las inversiones. Entonces, pues hay variabilidad en tiempo y variabilidad espacial. Ahí dice, donde no se ve, ahí está en blanco. Los estudios que utilizamos aquí son estocásticos para determinar la variabilidad a long term, y en esta parte de variabilidad espacial, pues utilizamos los SIGs y simulación espacial. Entonces, bueno, pues más o menos el desarrollo de un proyecto eólico se divide pues en estas 4 etapas y el SIG principalmente se
se usan estas dos en la prospección y diseño de las centrales eléctricas, y nosotros en este momento como Viva Energía estamos extrapolando el sistema SIG a la gestión de la compañía, a la gestión de los recursos, porque ya cuando llevas a obra, cuando necesitas un permiso de la mía, cuando necesitas permisos ambientales de la CRE, necesitas hacer reportes muy específicos de los proyectos para poder obtener el permiso de los municipios, de la federación para colocar las centrales eólicas, ¿no? Bueno, pues entonces, en la primera parte, en la prospección, hacemos simulación climática mesoescalar, es decir, pues utilizamos datos de satélite, ¿no? Estimaciones, ¿cómo se llama? Esas son estimaciones climáticas globales, ¿no? Hacemos mapas en donde identificamos principalmente el recurso eólico, es decir, en dónde hay viento y dónde no, y con números, ¿no? O sea, 5 metros por segundo en unas zonas, ¿no? O 6 metros por segundo, y después con esto pues identificamos las zonas potenciales de las regiones, y después a partir de ahí alimentamos también nuestro modelo con la cartografía de los datos. Es decir, hay restricciones ambientales, no hay restricciones ambientales, hay carreteras, hay infraestructura eléctrica, ¿no? Y pues algo que hemos visto mucho es el tema de la propiedad social, ¿no? Los ejidos, cómo, si el ejido tiene la vocación de participar en este tipo de proyectos o no. Entonces aquí pues hacemos el primer modelo para identificar las zonas con mayor potencialidad en las regiones de México, ¿no? Estamos en la península, en el Golfo, en Tamaulipas, ¿no? En diferentes zonas. Entonces, pues una vez que tenemos esta idea de crear aquí la prospección, pasamos al diseño de las centrales eólicas, ¿no? Que, bueno, pues aquí ya pues hacemos una simulación climática a una escala local. Es decir, colocamos estaciones de medición en cada uno de los polígonos, y ya pues hacemos un diseño ya más específico, no nada más identificamos ya la zona, sino ya lo proyectamos y decimos, mira, pues la distribución de las turbinas podría ser esta, ¿no? Y después, o sea, esto es como lo más geomático, ¿no? Y luego entramos a los permisos, que aquí nada más lo que hacemos es que el proyecto que ya se desarrolló y se armó, se hacen reportes específicos para cada una de las dependencias a manera de que nos den rápido los permisos, porque realmente la situación eléctrica en México, ¿no? Tenemos instalados 60 gigas aproximadamente, de los cuales 80% son a través de combustibles fósiles. Es decir, tenemos 20% de otras energías, y realmente para que instalemos aproximadamente 20 gigas, que es la meta del gobierno, en 5 años, necesitamos estar haciendo esto a una velocidad increíble. Debemos instalar aproximadamente unos 2 gigas al año, y en los últimos años hemos visto que hemos instalado 2 gigas en los últimos 5 años, y 2 gigas deberíamos estar instalando al año. Realmente debemos ir muy rápido, y la burocracia pues en realidad es el primer reto, y la falta de información a nivel cancha, ¿no? A nivel RAN, a nivel de propiedad privada, ¿no? Hay un hueco muy grande ahí en los datos que nosotros con el desarrollo de los proyectos se van rectificando parcelas, se va haciendo todo de un jalón, y realmente pues son proyectos en que simplemente de la prospección a diseño, o sea, fácil son 2 años, y ya lo que son permisos y la construcción son otros 2 años. Entonces aquí tenemos 4 años de proyecto gestionado por un sistema SIG, ¿no? Después tenemos aquí, está bien. Bueno, pues entrando un poco más a la prospección, pues hacemos una simulación, hacemos este tipo de mapas, ¿no? Que pues es un raster de velocidad. Identificamos aquí las zonas con un mayor potencial, ¿no?
Consideramos también lo que son zonas protegidas, ¿no? Si hay vocación en este caso para, a lo mejor es una reserva de la biosfera y pues simplemente no lo puedes hacer ahí porque la vocación de ese territorio no lo tiene. Pues utilizamos el tema de las carreteras, pues a lo mejor hay un lugar con buen viento a 80 kilómetros o 100 kilómetros de la carretera y realmente pues no lo puedes construir ahí. Eso pasa mucho en Baja California, donde pues hay un recurso eólico bastante bueno, en el centro de la península donde no hay nada, ¿no? O sea, no hay centros de carga, no hay nada, ¿no? Entonces, realmente pues esos sitios son descartados desde el principio. Otra cosa que nosotros como compañía consideramos es el consumo y la generación. Nosotros nos queremos acercar lo más posible a los centros de consumo, porque en este caso la energía eólica no es la solución a un desarrollo sostenible, ¿no? Realmente es una transición, porque en el momento en el que nosotros generamos muchísima energía en un solo punto, pues realmente pues estamos como simplemente cambiando una estafeta, ¿no? Pues y de las termos pasamos a las eólicas, que son centrales de generación súper grandes, que son una transición hacia el óptimo en la energía, que es generación distribuida, de que cada quien tengamos, o por colonias o por municipios, centrales de generación a pequeña escala con un menor impacto. Pero bueno, ese es hacia donde vamos, ¿no? En este momento pues necesitamos mitigar lo antes posible nuestro consumo, porque realmente dependemos muchísimo de los combustibles fósiles y pues estos proyectos pues ayudan a mitigarlo, ¿no? Pero bueno, regresando aquí a la cartografía, pues bueno, pues utilizamos restricciones ambientales, sociales, que es algo súper importante. O sea, supongamos en el Istmo pues ha pasado que los proyectos se desarrollan, se arman todo y hay cuestiones sociales que no son consideradas, ¿no? Pues es el caso de San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar, que son dos pueblos en el Istmo, que uno es Zapoteca y el otro es Guave, y históricamente o sea, se odian a muerte, ¿no? Y se pretendía hacer un proyecto en los dos municipios, ¿no? Se hizo todo, se fondeó, el banco prestó, las máquinas llegaron, y en el momento en el que querían entrar a los caminos, pues se hizo ahí la revolución, ¿no? Y pues ese proyecto ya no se hizo, ¿no? Y ninguno de los dos pueblos se quedó con el beneficio de los proyectos, y pues se cambió de lugar, porque no es que no se vaya a hacer, sino simplemente, si no es ahí, pues es en otro lugar y ya está. Entonces, pues el tema social es un tema muy importante de meter en la cartografía desde pues, etapas súper tempranas, que es en la prospección, para no meternos en muchos líos. Se puede, si no, pues no. Otra cosa es infraestructura eléctrica. Simplemente con eso se restringen ya muchas áreas. Debes ir hacia los nodos, hacia donde hay líneas de transmisión. Si no hay líneas, simplemente no lo puedes hacer. Y a eso me refería con que debemos estar cerca de las cargas. ¿Para qué vas a construir un proyecto eólico superremoto y vas a construir una línea submarina de 100 kilómetros, afectando pues ecosistemas y muchísimas cosas, ¿no? Si lo puedes hacer lo más cercano a la carga? O sea, a la carga me refiero a los consumos eléctricos. Entonces, pues es un tema que consideramos bastante, ¿no? El estar cerca de los consumos, ¿no? Bueno, entonces ahora en el diseño, este es un ejemplo de un raster map, ¿no? Que este es México, la Ciudad de México es el DF, ¿no? Y pues aquí muestra la energía eólica que hay a 120 metros de altura, ¿no? Y en esta parte aparecen las líneas de transmisión. Entonces, ese es un poco el resultado de lo que tenemos del análisis de la prospección. Lo que tenemos es un mapa donde indica pues, en dónde está el viento y hacia dónde puedes conectarte. Bueno, pues ya después en el diseño
parque, pues esto significa que una vez que ya tienes identificado ya el lugar, colocamos estaciones de medición climática que nos dan datos en sitio, lo que es calibración de la prospección, porque nosotros hacemos antes esos mapas como el que vieron, sin embargo estos números son estimados, o sea, pues aquí pues estimamos que hay 5 metros por segundo, y las ecuaciones de la potencia, la potencia es 1 entre es un medio de la densidad por la velocidad al cubo. La velocidad es un parámetro que si tenemos una dispersión de 0.5 o 1 metro por segundo es muchísima energía de diferencia, y por eso no basta con que nada más hagamos prospección y digamos, pues ahí hay 5 metros por segundo. Necesitamos ir al lugar, colocar estaciones de medición, hacer una campaña de por lo menos un año y después hacer correlaciones a long term. Una vez que tenemos esto, ya podemos hacer en ese momento el estudio de la producción basándonos en el diseño. Les contaba también que utilizamos muchas restricciones. Si hay casa cerca, no puedes colocarlos ahí por el tema de los ruidos y seguridad, ¿no? Si estás cerca a una laguna, por ejemplo, por el tema de las aves, la laguna pues es un atractor hacia las aves, entonces debes de dejar una distancia mínima de amortiguamiento. Entonces todas esas variables se meten en el sistema SIF, ¿no? Y con el dato meteorológico. Entonces ahora sí que, como decimos en el argot, lo metemos a la licuadora, ¿no? Y son iteraciones, ¿no? Si no hay una versión, hay una opción, 2, 3, 4, y las vamos presentando también a los propietarios a manera de que les venga mejor a ellos también, ¿no? Si no, intentamos hacer un diseño pues en conjunto también, hacemos pues estas iteraciones y finalmente pues el cálculo energético que pues es un poco el objetivo de generar este modelo. Se necesita principalmente el dato climático, rugosidad, que es lo que indica como que la rugosidad es que tanto frena el viento la superficie, ¿no? Si hay un lugar muy arbolado, pues evidentemente el viento se frena más, y si es mar, o sea, o un lago, pues evidentemente no hay un obstáculo que frene el viento. Entonces, pues, esto se usa mucho, la rugosidad, topografía DEM, ¿no? Que lo que pues hemos utilizado son DEMs de satelitales con resoluciones, pues, no sé, de 50 metros, y con eso ya nos basta. Y las restricciones, los accesos carreteros, y determinamos el área disponible y ya construimos un diseño de parque que está por aquí. Este es un ejemplo de diseño de parque, y quise poner esto para que dimensionáramos el tamaño de los parques eólicos. Esta es una comunidad, esto es Silam González, se llama, es en Yucatán, y este es el parque eólico de Silam Bravo. Son 1500 hectáreas distribuidas. Esto no a nuestra escala, realmente son súper pequeñas, porque en el diseño se considera la distancia mínima, ¿sí? La distancia mínima para que sea lo más eficiente y lo más adecuado para el territorio. Vamos, este proyecto fue resultado de como 25 iteraciones con los dueños, ¿no? del lugar. Entonces, pues la evaluación final pues es el hacer este tipo de arreglos, ¿no? Bueno, y les contaba también en los últimos 2 bloques que lo que estamos haciendo es integrar el SIF con los RPs en el sentido de seguimiento de obra, ¿no? De que tengamos claro el avance de la obra, pues en dónde estamos y cuál es el avance de cada uno de los proyectos eólicos. Aquí lo que estamos también pensando es que estos datos sean interoperables, es decir, de que podamos conectar con otro tipo de bases de datos para que puedan nutrir nuestros sistemas, y al revés también. Los resultados de los estudios ambientales y esto, hemos visto que normalmente se guardan en un cajón, y lo que pretendemos hacer es
hacerlos públicos a manera de homologar también resultados, porque lo que vemos es que aunque sea público no lo puedes comparar porque la metodología es distinta, ¿no? El tema de las aves, de quirópteros y las afectaciones reales a los ecosistemas, porque también hemos visto que hay un gran desconocimiento sobre estos proyectos y se les tiene muchas veces como que miedo, y hay muchos mitos en que dicen que no nos ha pasado, ¿no? De que van a la comunidad y dicen de que pues a partir de los proyectos eólicos ya no van a poder mirar televisión y que da cáncer y cosas así, que dices, o sea, ¿cómo es posible que se diga esto? Pero bueno, necesitamos empezar a compartir más datos a manera de que sean transparentes estas operaciones y que se vea pues el beneficio real. Porque lo que tenemos aquí pues es una prueba de tiempo, debemos ir muy, muy rápido construyendo muchísimo. Entonces, ya para acabar, esto es el tema de lo que estamos diciendo y los retos, ¿no? Hay una baja correlación física y la legal, es decir, las parcelas no coinciden con las parcelas, o sea en un 80% hay un desorden y eso no da garantía jurídica, y por esto no podemos avanzar en el desarrollo de los proyectos a la velocidad en la que necesitamos. Ese yo creo que es el principal obstáculo. Después el otro son los modelos de simulación que no son ajustables o no convergen en el territorio, porque la mayoría de estos modelos se desarrollaron en Europa, Dinamarca principalmente. Entonces venimos acá y los aplicamos y funcionan más o menos, ¿no? O sea, como que sí hace falta mejorar el algoritmo de la estimación de la producción. Y la otra cosa que hemos visto es que los datos anemométricos que hay en México son muy pocos. Y finalmente, me gustaría decir nada más las tendencias de los SIG en esta industria, por si alguien quiere hacer dinero en el futuro, ¿no? Que uno es mapas climáticos de mesoscala de baja certidumbre, pues es decir, que converjan bastante bien. El otro es pronósticos climáticos de baja incertidumbre, series de datos virtuales con alta resolución, que eso ya se está haciendo. Pronósticos de las series, o sea, eso es algo que en este momento con el mercado energético viene muy duro. El Spatial Big Data, ¿no? Eso se necesita para el tema de la correlación de las redes. Y finalmente, lo que estamos mirando es que hay una tendencia hacia la interoperabilidad de los datos que da inicio a las smart grids y la integración de las centrales de generación eléctrica. Y bueno, pues es todo.